don't know what she wants to be. With all the pictures in the magazines, holding hands when she's mad at me 'cause she don't wanna go. Bueno, pues salimos de Isfahan en dirección al desierto de Garmeh, donde la Lonely Planet nos había prometido un oasis perfecto, con camellos y tal. Y bueno, pues por el camino nos encontramos con un guía que nos convenció para cambiar la ruta y bueno, al final le hicimos caso y yo creo que hicimos bien. Jubam, Soppehet. Pues después de cambiar la ruta para que Javi pudiese ver unas dunas de arena que le hacía mucha ilusión, con camellitos y demás, pues fuimos hacia allí por caminitos de entre granjas y demás, y lo que no esperábamos era que hubiese un río por medio. Así que nada, pues ese día paramos ahí, un poco desilusionados, pero las vistas eran increíbles. Al día siguiente seguimos por el medio de la nada, que no sé, creo que siguen sin llamarle desierto, pero bueno, tenemos como 40-50 kilómetros sin nada y llegamos a unas salinas, unos lagos enormes que hay y con todo sal, y pudimos recoger bastante. Después de bicicletear bastantes kilómetros sin nada alrededor, encontramos un pozo de agua ahí en medio del desierto y bueno, pues nos sirvió para rellenar los botellines, hablar un poquito con el aldeano que estaba allí. Pocos kilómetros después encontramos por fin el caravanserai, nuestro caravanserai, en medio de la nada, y bueno, pues allí acampamos. Hola Javi. Y encima tenemos pozo con agua. Después de que Javi rompiese varios radios, después del caravanserai, conseguimos llegar a Yazd, que era casi todo bajada. Y nada, estuvimos allí 3 días, yo visitando, Javi en el hotel porque ya había estado. Y la verdad es que es una ciudad bastante interesante, es bastante más tranquila que Isfahan o que Teherán. La parte antigua son todo callejuelas y se puede respirar, se puede pasear tranquilamente sin el ruido de los coches, aunque de vez en cuando hay que apartarse porque viene uno por una calle de 2 metros. Y es curioso también la forma de recoger el viento que tenían en todas las casas, tenían como una torre y por ahí entraba el viento para poder refrescarse en verano, que llega a hacer unos 40 grados. Después de cambiar la ruta, intentamos ir a unas dunas porque Javi nunca había visto un poquito de arena.